La despensa del escritor, con Alfonso Salvador. Los personajes. Los personajes son una pieza del edificio de ficción, un resumen de muchos elementos tomados de la realidad. Ahora les toca el turno a ellos, a esos seres que habitan las narraciones, seres destinados a poblar los cuartos que hasta ahora hemos ido amueblando, porque los personajes son, al fin y al cabo, los que darán vida a nuestro territorio de ficción. Empezamos. Breve resumen. Los personajes son elementos motores de la acción. Toda narración está integrada por situaciones y se pasa de una situación a otra a través de un juego de fuerza. Esa fuerza son los personajes y el cambio constante de situación es lo que da lugar a la acción narrativa. Los personajes han ido ajustándose a los cambios que se producían en su entorno literario. El viaje del personaje desde el siglo XIX, XX y XXI ha sido largo e introspectivo. Entre las muchas clasificaciones que existen para analizar la sociedad del personaje, son dos las que más nos ayudarán en el momento de la práctica. Primero, personajes principales y personajes secundarios. Los personajes principales son los que conducen la narración. Los personajes secundarios son los que circulan por las calles adyacentes. Segundo, los personajes tipo y personajes característicos. Los personajes tipo son seres sociales. Los personajes característicos son seres individuales. La elección de personaje debe estar en relación con la estructura de cada obra y con las características del género escogido. Las relaciones que se establecen entre los personajes de los cuentos y de las novelas son diferentes. Los personajes principales de la novela tienen más espacio que el de los cuentos para desarrollar una estructura social. Por tanto, los personajes secundarios de la novela pueden ser más autónomos que los de los cuentos. Para este episodio voy a contar con las voces de Oscar Wilde, Gonzalo Torrente Ballester, John Steinbeck, Paul Auster y Antonio Muñoz Molina. Oscar Wilde. La literatura siempre se anticipa a la vida, no lo copia, sino que la modela para sus fines. El siglo XIX, tal como lo conocemos, es en gran medida el invento de Balzac. John Steinbeck. Sería una broma grandiosa tener en suspenso a la gente que aparece en mi libro. Si me amenazan y hacen lo que les parece, los pondré encima de un barril. No podrán moverse hasta que yo tome un lápiz. Estarán congelados, transformados en hielo, colgados a un pie del suelo y con la misma sonrisa que tenía cuando terminé de escribir. Gonzalo Torrente Ballester. Cuando la obra literaria pretende demostrar algo, la persona resulta inútil, porque nada hay menos ejemplar, es decir, menos general que el acto personal. El tipo, en cambio, resulta pintiparado, tanto para la moralización como para la sátira. Paul Auster. Todo el material de mis libros está conectado. En mi mente tengo una especie de genealogía en la que todos mis personajes se relacionan. Antonio Muñoz Molina. La diferencia entre los seres inventados que no nos importan y los que nos importan, tanto que nuestra vida acaba dependiendo de ellos, puede resumirse en términos de técnica narrativa. De un vecino anotamos 3 o 4 rasgos que nos bastan para construir un personaje secundario, pues su único papel en la historia es aparecer de vez en cuando en el ascensor o decirnos buenos días en un descansillo. De la persona amada, en cambio, atesoramos tantos pormenores, tantos gestos y miradas y palabras dotadas de sentido que acabamos dibujando un personaje inabarcable, tan plural, tan cambiante, que cuando intentamos recordar su cara nos parece imposible, cosa que no sucede, por dolorosa paradoja, con la cara del vecino o del tendero. De modo que lo que tomamos por fotografía objetiva son en realidad retratos arbitrarios, y que no solo las personas que viven a nuestro alrededor, sino también nosotros mismos somos una mezcla inquietante de realidad y ficción, de verdad y mentira,
un precipitado de signos cuya fisonomía y carácter depende no de su propia identidad, sino del modo en que los elaboramos nuestra mirada y nuestra imaginación. Lectura recomendada: El abrigo, de Nikolai Gogol; Grandes esperanzas, de Charles Dickens; La colmena, de Camilo José Cela. Muchas gracias por escucharme y espero que os haya gustado. Un saludo virtual a todos.